Hola, te habla el profesor Guillermo Ugarte. Estoy con Roselyn, que es una venezolanísima. Roselyn Este hijo de quién es, de ella. lleva 3 años en el país, que es la situación de muchos extranjeros que tienen 2, 3 años, incluso gente que lleva 1 año y menos tiempo en Chile, ¿cierto? Ahora, perdón, es que me desconcentré porque mis dos asistentes están hablando ahí y los hombres hacemos una cosa a la vez, las mujeres hacen 2 o 3 cosas a la vez, pero los hombres nos cuesta un poquito más. Entonces decía que Roselyn tiene 3 años en Chile y le estoy preguntando en esta asesoría migratoria si hizo la carta al subsecretario del Interior y me dice sí, la tengo lista, me la hicieron y falta la supervisión de una persona experta o alguien que entienda el tema para ver si está bien hecha, está mal hecha, le falta algo, etc. ¿Sabes qué? Siempre, o la mayoría de las veces, la gente me pide que yo le haga la carta al subsecretario y para eso yo cobro, como todas las personas cobran, pero en este último tiempo me ha tocado mucha gente en donde hay asesores migratorios que le han cobrado 300, 500.000 pesos, 250.000 pesos por una carta al subsecretario. Yo voy a aclarar varias cosas ahora, Roselyn, para que entienda. Primero, la carta al subsecretario del Interior, le llamamos carta al subsecretario porque la ley de migración dice funciones de la subsecretaría del Interior. Por lo tanto, se entiende que el destinatario es el subsecretario del Interior. Por eso le llamamos carta al subsecretario. Pero técnicamente y legalmente se llama recurso administrativo y está regulado por una ley, que es la ley 19.880, que tiene varios principios. El principio fundamental, uno de los primeros principios, es que esta es una carta gratuita. Es decir, tú la puedes hacer gratuitamente. Tiene el principio de escrituración, es decir, tiene que ser por escrito. Tiene que ser escrito porque te da la posibilidad de guardar un respaldo de lo que se escribió. Tiene el principio de celeridad, tiene el principio de conclusión, tiene el principio de contrariedad y otros principios más. Ahora, yo te preguntaba aproximadamente cuántas hojas tiene esta y tú me dices, tiene 3 hojas la carta al subsecretario, lo que encuentro yo satisfactorio, bueno, ¿cierto? Siendo un experto en esto. Ahora, va a volver a nacer lo que a muchos les molesta. Yo digo, profesor de filosofía del derecho, profesor de filosofía, profesor de otras cosas más. Entonces, cuando uno hace clases, y le ha tocado hacer clases de estos temas, nosotros dependiendo de la asignatura, de la especialización o de la misma carrera, hacemos clases de documentación comercial cuando son cartas comerciales, documentación jurídica cuando son cartas jurídicas con fondo y forma jurídica. La característica que tiene una carta al subsecretario es que tenemos que darle una forma y un fondo jurídico. La característica de la carta al subsecretario, primero tenemos que individualizar la autoridad competente, que es el señor subsecretario del Interior, los nombres, los apellidos, el domicilio de la subsecretaría. Y aquí vamos a derribar un mito grande, porque hay muchos todavía que están mandando esta carta a San Antonio 580. Hay algunos que dicen, llévelo a Teatino 72 y entréguelo personalmente. Pero ¿qué pasa? Que el que vive en La Serena, el que vive en Concepción, el que vive en Arica, Iquique, en Talcahuano, Los Ángeles, Temuco, necesariamente tiene que mandarlo por correo de Chile. Y aún hay gente que insiste que hay que mandarla a San Antonio 580, Santiago Centro. No, señores, ahí no. O la manda a Teatino 72 o la manda al Palacio de la Moneda sin número. Carta dirigida al subsecretario. Después de que individualizó al subsecretario del Interior, fíjate, Roselyn,
que lo primero que tiene que hacer es ir dirigida al subsecretario. Ve que esa carta que te hicieron vaya dirigida al subsecretario y lo individualice. Señor subsecretario del Interior, por intermedio de la presente, yo. Y ahí colocas tu nombre, tus dos apellidos, tu nacionalidad, tu fecha de nacimiento, tu documento de identidad. ¿Ya? Tengo a bien solicitar lo siguiente. Y en el solicitar lo siguiente viene la presentación y la elaboración del texto donde tú vas a acogerte al artículo 155 de la ley 21.325 y lo nombras. Artículo 155, ley 21.325, numeral 8. Disponer en concordancia con los objetivos de las políticas nacional y la ley de migración y extranjería el establecimiento de un mecanismo de regularización. Por lo tanto, solicita a usted que establezca una regularización extraordinaria para mi caso, para mi persona, que a continuación expondré. También me acojo al numeral 8 del artículo 155, solicito una visa por razones humanitarias, donde expondré las razones humanitarias. Ya. Después de eso, hay que hablar del artículo 7 de la ley 21.25, que el artículo 7 dice o mandató al Estado de Chile a promover una regularización de los extranjeros que se encuentran en condición migratoria irregular. Habla de un poco más de esas cosas y por lo tanto inmediatamente terminado de hacer la introducción, esto es como un libro, termina de hacer la introducción, viene y se individualiza completamente a la persona recurrente, recurrente, tus dos nombres, tus dos apellidos, tu nacionalidad, tu documento de identidad, tu fecha de nacimiento, tu teléfono, tu correo electrónico y tu domicilio bien especificado como si fuera saliendo de tu departamento, de tu casa. Es detallar bien dónde vives, comuna, ciudad, región. Después que te individualizas tú, vienen los antecedentes de hecho, le colocas título, antecedentes de hecho. En los antecedentes de hecho está tu historia, está tu relato. Me vine a Chile buscando calidad de vida, porque en mi país había una crisis política, económica, humanitaria, social, o lo que tú quieras decir. Fui funcionario público, viví esta realidad, y por lo tanto Chile me ha brindado las expectativas que yo pensaba. Tengo familiares, no tengo familiares, tengo vínculos, no tengo vínculos. Ingresé por paso no habilitado en tal fecha, buscando calidad de vida, quiero hacer un aporte al país, y todo eso en los antecedentes de hecho, ¿ya? Mientras más exponga su situación, mejor. En tal fecha solicité una visa de responsabilidad democrática, me vi la obligación de ingresar por paso no habilitado, porque la frontera estaba cerrada, por el COVID, todas esas cosas. Mientras más explique, mejor. Y después viene lo más interesante, que es los antecedentes de derecho. Los antecedentes de derecho tienen que venir relatados. Primero, la Constitución Política, el artículo 1, artículo 19 y otros artículos más. La libertad de desplazamiento, el derecho a residir en el país, después la ley 21.25, los artículos que ya hablamos, inclusive hasta el artículo 14 que establece los derechos laborales de los extranjeros. ¿Ya? Después, el decreto, la resolución 80.25.425. El decreto 177 si tiene algunos presupuestos de ahí, tratamiento médico, vínculo, etcétera, ¿ya? Después se habla y se desmenuza el Tratado de San José de Costa Rica, que estableció los derechos civiles y políticos de los migrantes. ¿Te fijas? Entonces ya ahí con todo esto tenemos 6, 7 hojas. Entonces por eso que es importante hacerlo. Porque este habla solo del artículo 8, el artículo 9, el artículo 69. No, el 8 y el 9 es del artículo, el numeral del artículo 155, y el artículo 69 son de las sanciones que tiene la autoridad del Estado para aplicar con los migrantes, el artículo 69. Entonces, le falta pues. Hay que potenciar eso. Le falta mucho. Porque tiene solo artículo 155, número 9, y el 69 de la ley
21, 325. Sí, pues la ley 21, 25, la ley de inmigración. Bueno, si usted quiere hacer la carta al subsecretario conmigo, escríbame. Si usted quiere hacerla solito, este video...